Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Yo tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Pero antes de que empecemos, quisiera hacer una oración, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, hoy por este día. Este es el día que tú hiciste, Señor. Nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Gracias porque tú eres todo para nosotros, Señor. Tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que tú bendigas al Ministerio Casesa, Padre, en cualquier lugar, Señor, donde está nuestro ministerio. Te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo guardes. Bendice al Ministerio Casesa en la Ciudad de México, a todos mis hermanos y hermanas que trabajan para tu palabra, Señor, todos los que se congregan, Padre, que tú los bendigas y que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan. Bendice a cada ministerio, bendice a cada uno de mis hermanos que trabajan para tu obra, Señor. Bendice a su pastora, la pastora Nelly. En San Martín, Padre, bendice al pastor César, a la pastora Estelita, Señor, a todos los que trabajan para tu obra también en San Martín, Señor. Te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas, a todos los que se congregan también en San Martín, Padre. Gracias por un año más de este ministerio, Señor, en la ciudad de San Martín. Síguelos bendiciendo y síguelos prosperando en todo, Padre. Te pedimos que tú bendigas también al Ministerio Casesa aquí en la ciudad de Puebla. Bendice, Señor, a La Roca, al pastor Martín, a la pastora Sandy, a todos mis hermanos y hermanas que se congregan, Padre, unánimes ahí, Señor, para alabarte y bendecirte. Guárdalos y bendícelos, Señor, a todos los niños de todas las iglesias, Padre, también cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, guárdalos de todo peligro, que ángeles tuyos acampe alrededor de ellos y los defiendan. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe y nos dirija, Señor, en todo lugar, Padre, en todo momento, Señor, que toda palabra que demos sea de reflexión y de sabiduría, Señor, no para contienda ni para generar diferencias, sino para que sepamos, Padre, que tu palabra es para bendición y para sabiduría de todos nosotros, Padre. Te damos a ti la honra y te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por este privilegio, Señor, de poder escudriñar tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, porque al trabajar en tu palabra, Señor, el primer beneficiado es el que busca, Señor, la palabra, Señor. Hablamos de tu palabra, Señor. Guíanos y dirígenos siempre en todo lo que hagamos. Te damos la honra y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, hoy quisiera hablarles acerca de que nosotros tengamos cuidado acerca de todas las costumbres y tradiciones que hay precisamente en estos días, ¿verdad? En este mes hay muchas celebraciones que nosotros vemos, ¿verdad? Que se hacen de muchos años. Son tradiciones y a veces las aprendimos desde niños, las escuchamos, vimos a nuestra familia participar de ellas, pero cuando conocemos de Cristo, la palabra nos dice que estemos atentos y nos ayuda, ¿verdad?, a que sepamos qué es lo que tenemos que celebrar y sabemos que el día de hoy nuestra celebración es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra, en el que podamos ser salvos. Y a Él es el que debemos de honrar, a Él es el que debemos de celebrar. No solamente un día en especial, sino siempre. Dice la palabra que en todo momento alabemos a Dios, ¿verdad? En el Salmo 34 dice que nosotros debemos de bendecir a Jehová en todo tiempo, que su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Pero también hay celebraciones de el mundo que conocimos en este mundo y que mucha gente celebra porque todavía no conocen o no han logrado captar la magnitud que es conocer de nuestro Dios. Por eso la palabra nos enseña desde los primeros libros de la Biblia que tengamos cuidado, ¿verdad?, contra todas las costumbres que no sean de Dios. Y aquí habla como costumbres paganas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Vamos a leer Deuteronomio 18:9 para que veamos lo que dice. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice la palabra que no sea en nosotros hallado una abominación, algo que va en contra de Dios, ¿verdad?, como lo hacían aquellas naciones. Y cuando nosotros entramos a esa tierra que Jehová nuestro Dios nos dio, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro verdadero y único Salvador,
entonces nosotros entramos. Estamos en este mundo, dice la palabra, pero que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, entonces tenemos que aprender a hacer cosas nuevas que agraden a Dios, no cosas nuevas que sean costumbres que se tenían y que no agradaban a Dios. Por eso la palabra aquí nos dice, la misma Biblia antes de empezar en Deuteronomio 18:9 dice, amonestación contra las costumbres paganas. Y vamos a leer del 9 al 14, dice, Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y luego dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cuando conocemos de Dios, Dios nos enseña que no es correcto, ¿verdad? Que el único que debemos de alabar y adorar es a Dios. Y ahí nos habla, ¿verdad? Que no consultemos a los muertos. Y ahí nos habla de festividades que no debemos de hacer. ¿Por qué hablamos de esto? Por las fiestas de estos días, hermanos. Fiestas de Halloween y Día de Muertos. Son los dos eventos que hay. Respecto al Halloween, vamos a hacer un resumen rápido, breve, ¿no? 300 años antes de que nuestro Señor Jesús naciera, habitaban en Europa Occidental y en las Islas Británicas, ¿verdad? Y en Escandina, una civilización que se llamaban los celtas. Eran controlados por una sociedad secreta de sacerdotes paganos llamados los druidas. Los druidas eran satanistas que alababan y servían a su dios diabólico de la muerte llamado Samhain. En esta fiesta de Halloween se conoce como la Noche de Brujas o el Festival de la Muerte. Anton Levy, que es el autor de la Biblia satánica, dice que la noche del 31 de octubre es el comienzo de un año nuevo para la brujería y para lo oscuro. La muerte alcanza, dice, cosas ocultas y cualquier brujo o ocultista que ha estado teniendo dificultad con sus hechizos o maldiciones, el 31 de octubre puede obtener éxito porque los poderes de Satanás están en su mayor intensidad esa noche. Los druidas iban de casa en casa pidiendo comida y otras demandas. Usaban en esa época el nabo, que es un vegetal, ¿verdad? Encendiéndolo con una vela y la ponían por dentro. Además, el nabo le esculpían como un rostro. Al llegar esta tradición a América, esta tradición que no es de Dios, se usó la calabaza que abunda en nuestro continente. Y también aquí, si ustedes observan, mucha gente abre las calabazas, les hacen una carita y empiezan a pedir dinero, etcétera, ¿no? Si las personas de esa villa o del lugar donde los druidas visitaban no les cumplían sus demandas, emitían una maldición demoníaca sobre el hogar y la historia relata que alguien de esa familia tenía alguna tragedia, ¿no? En el transcurso de ese año. Como usted puede observar, no hay nada cristiano en el Halloween. Hoy es lo mismo que ha sido siempre, un día dedicado al demonio, al enemigo. Entonces, ¿qué les recomendamos, hermanos? Que expliquen a sus hijos por qué no es bueno celebrar el Halloween. No les ponga disfraces de calaverita, ni los ponga como brujas, demonios, etcétera. Hacer eso es como poner a nuestros hijos a hacerlos pasar por el fuego, ¿verdad? No les permita a sus hijos participar en la escuela o en el kinder, en alguna celebración de Halloween. Eviten lo posible, ¿verdad? Había personas que decían, pero que yo trabajo ahí, soy maestro y me piden que haga esto. Pues es parte de tu trabajo, a lo mejor tendrás que hacerlo, pero no participes, dice la palabra. Que seamos leales a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en varios versículos que no hagamos, participemos de estas costumbres paganas. Cuando leímos esto, ¿verdad? Dice que no hagamos según las abominaciones de aquellas naciones. Yo sé que es difícil, pero no es imposible, podemos evitar. Levíticos 19, ¿verdad? Ahí nos dice también que no volvamos nosotros a los
encantadores y a los adivinos. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Colosenses 2.8 dice también, vamos a leer qué dice el libro de Colosenses 2.8. Dice así la palabra, Colosenses 2.8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esas son costumbres, ¿verdad? Que hay conforme a las costumbres del mundo y no según Cristo. Si nosotros somos nueva criatura, tenemos que ver qué nos enseña la palabra respecto a las costumbres y tradiciones que tenemos que celebrar, ¿verdad? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, o sea, en Dios, que es la cabeza de todo principado y todo potestad. Nosotros somos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús, y nosotros tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, de eso. Tenemos que cuidarnos de no caer en todas estas cosas, ¿no? Entonces, como dice la palabra, nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en cosas que no son agradables a Dios. ¿Qué cosas no son agradables a Dios? Que estemos alabando algo que no sea de nosotros, que no sea de Dios, porque Dios ahora mora en nosotros. Les decía antes, Deuteronomio 19:31, dice así la palabra de Dios. No volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, contaminando con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Dice que nosotros no volvamos a encantadores y adivinos. Eso dice Deuteronomio 19:31. Entonces, hermanos, tenemos que encaminar a nuestros hijos a que no celebren esas cosas, esas costumbres. El mundo se va, ¿verdad?, por las celebraciones que hay en el mundo. Hay mucha mercadotecnia, hay muchas cosas. Todo esto nos llegó a través de Estados Unidos, fue una costumbre inglesa, llegó a Estados Unidos la tuvo, es un país vecino, y empezó a llegar a nosotros. Entonces nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos que según la palabra esto no es agradable delante de Dios. Léale a sus hijos la palabra de Dios, léale las citas que estamos leyendo. Nosotros no tenemos que alabar o celebrar esas costumbres, al que tenemos que celebrar es a nuestro Dios. No debemos, también dice la palabra, que no debemos de comer comida ofrendada a los muertos. Por eso la palabra nos dice que cada cosa que comamos, primero le pidamos a Dios, ¿verdad?, para que se santifiquen esos alimentos. Si usted comió comida ofrendada a los muertos y no sabía, no pasa nada. Si usted hizo oración antes, no pasa nada. Pero si usted sabe que es ofrendada, no la coma, porque usted está consciente, ¿no? Eso es acerca del Halloween, hermanos. ¿Qué dice la Biblia acerca de festejar a los muertos? La Biblia dice en la palabra de Dios que los muertos no vuelven. Aquí nos enseña la palabra de Dios que los muertos no van a volver, que ellos van a estar, ¿verdad?, muertos. La palabra dice que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo da? ¿Dónde dice eso? En Eclesiastés 12:7. Ahí dice, y el polvo vuelve a la tierra. Recuérdese que nosotros fuimos hechos del polvo. Dice que polvo somos y polvo nos convertiremos. Por eso dice aquí la palabra, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Nuestro espíritu vuelve a Dios. Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu vuelve a Dios. También dice la palabra que nunca más volverá a regresar el hombre a su casa, ni su lugar le conocerá más. Recordemos que nuestro cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que nos los dio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de consultar a los muertos? Dios nos prohíbe consultar a los muertos. Ya leímos explícitamente que no haya quien consulte a los muertos. Lo leímos ahorita en Deuteronomio. Él nos prohíbe, ahí lo dice. Y cuando les digan consulten a los adivinos y a los espiritistas, alguien le diga, oiga, vamos a consultar a un adivino o a un espiritista, ¿verdad? Usted dígale, no, que no, nuestro pueblo debe consultar a nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo, hermanos. Entonces no consulte muertos, no consulte espiritistas. Consulte a Dios, ponga todas sus necesidades delante de Dios. ¿Qué celebran algunos cristianos el Día de Muertos? Porque hay cristianos, hablo cristianos porque
se le dice cristianos a todos los que hablan de Cristo, pero no todos los cristianos están haciendo las cosas correctamente. Hay una iglesia, nosotros sabemos de una iglesia que está sobre 7 montes, y para esa iglesia, dice la palabra, ¿verdad? Dice, ellos dicen o ellos argumentan que se trata de una conmemoración como un recuerdo que la iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo y le llaman los fieles difuntos, pero que aún no pueden gozar de la presencia de Dios porque están purificándose en el purgatorio. ¿Y qué hacen en el purgatorio, Señor? Según purificándose de los efectos que ocasionan sus pecados. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, y la palabra no nos enseña que hay un purgatorio. Hay unos libros que se llaman libros apócrifos que hablan del purgatorio, pero en la Biblia cristiana, la Biblia que nosotros tenemos, no se habla del purgatorio. Todo lo que tú haces en este mundo tienes que corregirlo en este mundo. Mientras hay vida hay esperanza, pero una vez muerto, dice que nuestras obras son las que nos van a bendecir o nos van a condenar. No hay un purgatorio. Nosotros no creemos que hay un purgatorio. Es en esta vida donde nosotros debemos de cambiar y ser nuevas personas, nuevas criaturas, según la enseñanza de Cristo Jesús. Por eso es necesario aceptar a Cristo y ser nuevas criaturas, ir cambiando, ir mejorando, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús acerca de los muertos? Hay varias citas donde varias personas Jesucristo les habló y estas personas le decían a Jesucristo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. ¿Qué nos enseña con esto la palabra? Que es más importante Dios. Dice la palabra que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Entonces, no debemos de celebrar nosotros a los muertos. ¿A dónde se van los muertos según la palabra de Dios? Se supone que los que han muerto se han ido al cielo, ¿verdad? En lugar de irse al infierno. Así que no hay otro lugar. Dice la palabra que los que han muerto se van al cielo. Dice la palabra que se van a un lugar que Dios tiene destinado para todas estas personas que duermen. Dormimos esperando la segunda venida de Jesucristo. Entonces, se supone que los que han muerto duermen esperando la venida de Jesucristo y por lo tanto serán vistos por sus seres queridos después de la muerte. Muy aparte de cualquier resurrección final, en el día que Dios nos levante, nos veremos todos, dice la palabra, ¿verdad? Cuando venga Jesucristo, ahí nos veremos todos y vendrá el juicio de Dios, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que los muertos no escuchan? Lo dice en algunas citas. Podemos ver en Eclesiastés 9, versículos del 5 al 6, dice, porque los que viven saben que han de morir. Usted y yo sabemos que algún día vamos a morir. Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. O sea, ninguna otra recompensa van a tener más que las obras que hicieron en este mundo van a ser para bendición de él o para castigo de esa persona, ¿verdad? Dice, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, es decir, en todo lo que se hace aquí en esta tierra. Entonces, ¿a dónde están los muertos? Están en un lugar que Dios tiene preparado para ellos. Nosotros no sabemos exactamente, nada más sabemos que están en una mansión no hecha de manos, hecha por Dios, los muertos en Cristo. Los otros están en espera de que Jesucristo venga para juzgarlos, ¿no? Entonces la Biblia nos dice que están en un lugar que solo Dios tiene el control y ellos no regresan a esta tierra. Los muertos no pueden venir a esta tierra, están separados de nosotros, ni tienen memoria, ni tienen vida. ¿Por qué? Porque el espíritu que les daba vida, el aliento de vida que Dios nos dio, regresó con Dios. El cuerpo se deshizo en el polvo, en la tierra, y su alma también. Así que nosotros no sabemos dónde están los muertos, ni ellos van a regresar. Lo que sí nos dice la Biblia es que nosotros debemos de darle gracias a Dios o decir gracias cuando una persona muere creyendo en Jesucristo Jesús, porque estar con Jesucristo es mucho mejor, ¿verdad? Que estar con las cosas del mundo. Sabemos nosotros eso. Por eso debemos de regocijarnos cuando una persona que creyendo en Cristo murió. Eso debe darnos paz, nos debe dar tranquilidad.
La palabra nos dice que los que mueren creyendo en Jesucristo van a estar en un lugar mucho mejor. ¿Qué dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23? La palabra de Dios nos dice, o lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vas a ir a un lugar mejor, ¿no? Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si yo vivo ahora en la carne y resulta que viviendo en la carne es para que yo predique el evangelio, dice él, no sé entonces qué hacer. Entonces me quedo, ¿verdad? Predicando la palabra y predicando a Cristo, es lo que él dice, ¿no? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor partir, ¿verdad? Morir y estar con Cristo, pero mientras estemos aquí, como dice el apóstol Pablo, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que enseñar que hay un Dios, ¿verdad? Y que si tú aceptas ese Dios y crees en Él y haces lo que dice la palabra, vas a tener la mayor promesa, que es vida eterna. ¿Qué dice la Biblia acerca de celebrar a los muertos? Si nos visitan, la palabra nos dice que no van a venir, ¿verdad? No van a venir a celebrar a esta tierra. Ellos ya no están aquí. Nunca más volverán, dice la palabra, van a regresar a su casa, como leímos en Eclesiastés, ni su lugar le conocerá más. Una persona que muere en esta tierra, ya el lugar donde él vivía, donde él moraba, donde él frecuentaba, no le conocerá jamás. Nosotros sabemos que una persona, una vez que muere, dice la palabra, el cuerpo vuelve al polvo y el alma también muere y se apega al polvo, mas el espíritu, el aliento de vida que Dios nos dio, regresa a Dios, ¿verdad? Que Dios mismo fue el que se lo dio al hombre, Dios nos dio aliento de vida. Entonces, vemos lo que dice la palabra. También en el libro de Job, capítulo 7, vamos a leer en el libro de Job, capítulo 7, ¿qué nos dice la palabra? ¿Verdad? Job, capítulo 7, versículos del 9 al 10, dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. También lo dice Job, el libro de Job. Una vez que alguien muere, no tiene ningún medio de comunicación, hermanos, para con nosotros. No puede comunicarse con los vivos, ni hablándoles, ni apareciéndose en lugares y en los hogares donde alguna vez estuvo y amó. ¿Por qué Dios lo designó así o Dios lo designó así? No lo sabemos. Lo que sí yo creo que es una protección de Dios para ellos y para nosotros. Imagínense a alguien que nos ama, que baje y que nos diga, no, no lo hagas así, hazlo de esta manera. ¿Por qué no lo hiciste como yo te dije? Que se les aparezca en la noche. Es una protección de Dios para ellos y para nosotros. No hay forma que ellos regresen. Hay un abismo, dice la palabra, entre ellos y nosotros. Y hay un ejemplo, una cita bíblica, ¿verdad? También que nos dice, donde él pedía, díganle a mis hermanos lo que hay aquí en el cielo y lo que hay, ¿verdad? Para este sufrimiento, para los que no creen en la palabra. Y él le dijo, a los predicadores tienen, a ellos no les escuchan, mucho menos si alguien baja de aquí del cielo a explicarles. Así que los muertos no regresan, hermanos. ¿A dónde dice la Biblia que van a ir los muertos? Según la Biblia, las personas van a perder todos sus pensamientos, todo su sentido y todas sus emociones al morir. No son conscientes en ningún sentido de la palabra. Están en paz y descansan. ¿Dónde descansan? En una mansión no hecha de manos, sino hecha por Dios. Su espíritu o el aliento que se les da y les hace ser almas vivientes ha abandonado sus cuerpos. Y ese espíritu ha regresado a Dios hasta la resurrección, hasta cuando Jesucristo venga. ¿Qué dice la palabra acerca de los muertos? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 54. ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 15, 54. Dice así la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que escrita está. Sórbida es la muerte en victoria. Eso dice 1 Corintios 15, 54. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si nosotros creemos en Dios, sabemos que todo lo que hagamos para Dios no va a ser en vano, hermanos. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de que sórbida, ¿verdad? Es la muerte, dice. ¿Y qué significa sórbida? Podemos leer ahí que nuestro cuerpo corruptible va a ser incorruptible. Sórbida significa, o el significado de sórbida es como absorber o tragar. El apóstol Pablo, en un tono casi de burla, se mofa de la muerte, diciéndole, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Prácticamente nos está diciendo el apóstol Pablo que la victoria es de Cristo y de los que creyeron y murieron confiando en Él. Nuestro cuerpo resucitado será incorruptible, es decir, nunca más morirá, ni sufrirá enfermedades, ni afecciones, ni dolor. Este conocimiento nos ayuda a entender que nuestra preocupación sobre la muerte debe ser sórbida, ¿verdad? Debe ser absorbida por la esperanza que nosotros tenemos de una resurrección en gloria. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que está escrito o está destinado que nosotros muéramos una vez y después, ¿verdad? Vendrá la segunda muerte. Si nosotros morimos en la primera vez, morimos esperando la venida de Cristo. Eso donde está lo podemos ver en Hebreos, el capítulo de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. ¿Qué nos dice Hebreos 9:27? Dice así la palabra de Dios. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando nosotros morimos la primera vez, morimos o dormimos esperando la venida del Señor. Esta es la primera muerte. No hay resurrección, ¿verdad? No hay que las personas regresen ni nada. Morimos una vez y estamos dormidos o estamos muertos esperando la segunda venida del Señor. Esa es la primera muerte. Sí nos habla la palabra de que hay una segunda muerte. Después de que nosotros morimos, y si viene Cristo y resucitamos, viviremos para siempre. Pero las personas que no hayan creído en Cristo, dice que entonces van a tener la segunda muerte, que van a morir para siempre, van a morir espiritualmente para siempre. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 20:14. Ahí habla acerca de la segunda muerte. ¿Qué dice Apocalipsis 20:14? Dice así la palabra de Dios. Y la muerte y el Hades, perdón, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si tú no te hayas inscrito en el libro de la vida, vas a poder llegar a tener la segunda muerte, ¿verdad? Vas a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Pero en Hebreos 9:27 dice que nosotros, creyendo en Cristo, vamos a vencer a la muerte, ¿verdad? La palabra nos dice que nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos aceptado a Dios como nuestro verdadero y único Salvador, no tendremos esa segunda muerte. Moriremos en la primera muerte esperando la venida de Jesucristo. La palabra dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas las cosas van a ser nuevas, ¿verdad? Vamos a estar con Dios y Dios va a enjugar toda lágrima. Así que, hermanos, la muerte o los muertos, por decirlo así, no regresan. Nunca va a venir alguien que murió, va a regresar a verificar algo aquí en la tierra. La palabra lo dice, que hay un abismo, ellos no pueden regresar. Su cuerpo no tiene conciencia, no tiene conocimiento. El aliento de vida que ellos tenían fue dado por Dios. Dios fue el que les dio soplo, aliento de vida. Y cuando ellos mueren, dice que el cuerpo vuelve a la tierra, su alma vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo da. Solo el que nos puede levantar de los muertos, nos puede resucitar, como lo hizo Jesucristo, es Dios. Y eso va a ser cuando Él venga.
en su segunda venida. Mientras tanto, todos los que hayan muerto están esperando la venida de Jesucristo. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, los vivos, seremos arrebatados si es que creemos en Cristo y estaremos juntos con Él. Y ahí vendrá, ¿verdad?, el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios que muchos se gozarán y otros van a sufrir, ¿verdad? Dice que va a venir el llorar y el crujir de dientes. Por eso la invitación es hoy a que nosotros aceptemos a Jesucristo como nuestro verdadero y único Salvador y que no celebremos fiestas paganas de las tierras donde nosotros moramos o donde vivimos hoy. Que celebremos a nuestro Dios grande y maravilloso. No le celebremos a imágenes, no le celebremos a santos, no le celebremos a la muerte. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios está en los cielos, lo dice en el Salmo 115, y que todo lo que Él quiso, lo hizo, ¿verdad? Y todo lo que Él ha querido, se ha cumplido. A ese Dios es el que nosotros tenemos que celebrar, ese Dios es el que nosotros tenemos que bendecir, a nuestro Dios grande y todopoderoso, que no celebremos ninguna cosa, ninguna imagen semejante a Dios, porque nuestro Dios es único. Hay muchas cosas que quieren imitar, ¿verdad?, a Dios, pero nuestro Dios es único, y a ese es el que tenemos que celebrar. Dice la palabra en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? Mucha gente te va a criticar. ¿Y tú por qué no celebras esto? ¿Tú por qué no celebras el otro? Te van a decir, bueno, ¿dónde está tu Dios? Y dice que tú le vas a contestar, Salmo 115, 2 dice, ¿por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y dice aquí en Salmo 115, 3, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Todas estas celebraciones son obra de manos de hombres. Dice la palabra, tienen boca, mas no hablan, tienen oídos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y luego nos invita a ti y a mí y a todos, ¿verdad? Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda, vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo, y en Él debemos de confiar y a Él debemos alabar y a Él debemos celebrar. Los salmos nos dicen, todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando tú respiras, estás alabando a Dios, pero también quiere Dios que lo alabemos con nuestras gargantas, con nuestras costumbres, ¿verdad? Con nuestros sacrificios de alabanzas, no a las cosas de este mundo, no a las cosas que inventó el hombre, no a estas celebraciones que al final no son agradables delante de Dios. Nosotros celebramos a nuestro Dios. Si Dios quiere, viviremos y si Dios quiere, moriremos. Dice la palabra que sea que vivamos o que moramos, somos de Dios y a Él es el que tenemos que alabar y a Él es el que tenemos que glorificar. Esta es la enseñanza, hermanos. Espero que sea de bendición, que sea de reflexión para sus vidas y que sea de sabiduría. Que no nos dejemos llevar por las celebraciones y tradiciones que tiene este mundo, sino que nuestra celebración sea nuestro Dios, que sea Jehová, que sea Jesucristo y que nosotros sigamos buscando, ¿verdad?, engrandecer el conocimiento que tenemos acerca de Dios, acerca de su palabra y la practiquemos. ¿Para qué dice la palabra? Para que entonces hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien. No dejemos, ¿verdad?, que el mundo nos presione para que celebremos las tradiciones según el mundo. Celebremos a Dios según lo que nos enseña la palabra, conforme la palabra nos enseña, alabándolo, bendiciendo su nombre. Dice, si estemos alegres, cantemos alabanzas, si tenemos dificultades, hagamos oración. Y la oración de fe va a sanar al enfermo y si tenemos faltas, dice, nos serán perdonadas. Esa es promesa de Dios. A Él es el que tenemos que alabar y a Él es el que tenemos que bendecir. Amén, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te pedimos que tú bendigas, Señor, a todos mis hermanos, los que escuchan este mensaje, los que escuchan esta enseñanza que es de tu palabra, Señor, también bendícelos y guárdalos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.
Que toda enseñanza que tú nos des, Padre, sea bendecida, sea prosperada, Señor, la pongamos por obra en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que donde vayamos sepamos, Padre, lo que nos enseña tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña que no consultemos a los muertos, tu palabra nos enseña, Señor, que no hagamos celebraciones que son de este mundo, Señor, sino que te celebremos a ti. Jesucristo es nuestra celebración, Jesucristo es nuestro único abogado y Jesucristo es el único intermediario que tenemos entre Dios y los hombres. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. No hay mayor sacrificio que haya venido a este mundo que Jesucristo, que Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que nosotros que crea en Él no se pierda, mas tenga la promesa de la vida eterna. Señor, te damos gracias por esta bendición, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es sabiduría para todos los que la buscan, Padre, y todos los que la practican. Te damos la honra, Señor, y te damos la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.